¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío tan grande que parecía insuperable? Quizás un problema que te mantuvo despierto por la noche, o una situación que pareció aplastar tu confianza. La historia de David y Goliat es un poderoso recordatorio de que incluso las batallas más desafiantes se pueden ganar cuando enfrentamos nuestros miedos con valentía y fe. En el antiguo Israel, había un campo de batalla donde lo imposible estaba a punto de suceder. De un lado el ejército israelita paralizado por el miedo. Por el otro, un gigante guerrero filisteo llamado Goliat, cuya sola presencia era suficiente para intimidar al más valiente de los soldados. Durante 40 días, Goliat desafió a los israelitas, burlándose de ellos y desafiando a cualquier hombre a enfrentarlo en combate singular. Nadie se atrevió. Y entonces aparece David. Un joven pastor, prácticamente invisible a los ojos de quienes solo veían la fuerza y la armadura como signos de poder. No era un soldado, no tenía una armadura brillante ni armas sofisticadas. Lo que tenía era una fe inquebrantable y un coraje que no se basaba en sus capacidades, sino en algo más grande. Al igual que David, todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. Puede que estos gigantes no tengan la forma física de Goliat, pero son igual de intimidantes. La ansiedad que nos paraliza, la baja autoestima que nos convence de que no somos suficientes, o ese obstáculo que parece demasiado grande para superarlo. En esta historia aprenderemos cómo David convirtió su aparente debilidad en fortaleza, enfrentando a Goliat con determinación, estrategia y confianza. Más que una historia bíblica, esta es una invitación a reflexionar sobre cómo enfrentamos a nuestros propios gigantes. David no era extraordinario a los ojos de cualquiera que lo viera. Era el menor de una familia sencilla, un pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en los campos de Belén. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército israelí, David llevó una vida modesta, sin grandes expectativas de gloria o fama. Pero fue exactamente en esta rutina aparentemente insignificante donde desarrolló las habilidades y el carácter que cambiarían su historia. En el campo, David aprendió a proteger a sus ovejas de animales salvajes como leones y osos. No tenía armas sofisticadas, pero dominaba el uso de su honda, una habilidad que requería precisión, paciencia y confianza. Cada día en el trabajo, era una lección práctica sobre cómo afrontar desafíos más grandes que él mismo. Lo que parecía simplemente parte de la vida cotidiana era, de hecho, una preparación silenciosa para algo mucho más grande. Además de sus habilidades prácticas, David poseía una profunda fe en Dios. Creía que no estaba solo, ni siquiera en los momentos de mayor peligro. Esa confianza inquebrantable fue lo que realmente lo hizo destacar. Mientras muchos confiaban en armas o armaduras, David confiaba en el poder de algo más grande que él mismo. Al igual que David, a menudo subestimamos el valor de las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Vemos nuestras limitaciones y olvidamos que incluso en los detalles más simples de la vida, estamos siendo preparados para algo mayor. Quizás el público que nos rodea no se da cuenta, pero nuestras luchas cotidianas están moldeando nuestras habilidades, nuestra resiliencia y nuestra fe. David nos enseña que no es necesario ser reconocido como un gran guerrero para marcar la diferencia. Es en la quietud de los campos, en las batallas invisibles que enfrentamos, que estamos formados para vencer a los gigantes. Goliat era todo lo que David no era. Era un gigante en todos los sentidos de la palabra. Su impresionante altura, estimada en casi 3 metros, lo convertía en una presencia intimidante. Vestido con una armadura pesada y reluciente, parecía invencible. El peso de su coraza y sus armas por sí solo era más de lo que la mayoría de los soldados podían soportar. Goliat era el campeón de los filisteos, un guerrero entrenado desde su juventud para la batalla. Su tamaño, fuerza y experiencia lo sitúan mucho más allá de cualquier oponente común y corriente. Durante 40 días estuvo ante el ejército de Israel, desafiándolos con palabras llenas de desprecio. ¿Quién se atreverá a luchar contra mí?, gritó, dejando claro que se creía invencible. Para el ejército de Israel, Goliat no era solo un soldado, era un símbolo de la derrota inevitable. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Sus palabras alimentaron el miedo y la duda en los corazones de los soldados israelitas. Incluso el rey Saúl, conocido por su estatura y valentía, permaneció en silencio,
sin el coraje para responder al desafío. Sin embargo, Goliat representa más que un hombre gigante. Simboliza los obstáculos que enfrentamos en la vida, aquellos que parecen mayores que nuestras fuerzas y que nos hacen cuestionar nuestra capacidad para superarlos. Ansiedad, deudas, enfermedades, inseguridades, todos hemos tenido o tenemos nuestros propios Goliat. Pero a pesar de lo grande que era, Goliat tenía una vulnerabilidad que no residía en su tamaño o fuerza, sino en su exceso de confianza en sus habilidades. Subestimó al oponente que vendría, así como nuestros gigantes muchas veces subestiman la fuerza que podemos encontrar en nosotros mismos. Goliat puede ser inmenso, pero incluso el gigante más grande puede ser derrotado con la estrategia correcta y una fe inquebrantable. Cuando Goliat desafió a los ejércitos de Israel, no se limitó a realizar una provocación física. Sus palabras golpearon el corazón del ejército israelita, que se encontró paralizado por el miedo. El gran guerrero filisteo se burló de Dios y del pueblo de Israel, desafiando a cualquier hombre a enfrentarlo. Durante 40 días, Goliat fue imbatible no solo por su fuerza, sino por el terror psicológico que provocaba. En ese escenario de desánimo y derrota inminente, apareció David. No formaba parte del ejército, sino que solo estaba allí para llevar comida a sus hermanos, los soldados del rey Saúl. Al llegar, David escuchó el desafío de Goliat, y vio miedo en los ojos de todos los que lo rodeaban. La diferencia entre él y los demás estaba en su percepción de la situación. Mientras el ejército de Israel veía a Goliat como una amenaza invencible, David veía a un gigante que desafiaba no solo a los hombres, sino también el honor de Dios. Estaba indignado por las burlas de Goliat, y con valentía preguntó: ¿quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La reacción de David no fue la de alguien que quisiera ser un héroe. Para él no se trataba de fama o gloria. Se trataba de defender tu fe y tu pueblo. Sabía que esta batalla no era solo física, sino espiritual. No se ofreció como voluntario para luchar porque quisiera demostrarle algo a alguien, sino porque creía que Dios estaba de su lado, y que no había razón para temer a un enemigo que le faltaba el respeto al poder divino. Este momento es crucial. David nos enseña que incluso cuando nos enfrentamos a gigantes que parecen imposibles de vencer, la motivación detrás de nuestras acciones es lo que determina nuestra capacidad de vencer. Cuando actuamos con valentía y determinación, incluso los desafíos más grandes pueden enfrentarse frontalmente. David sabía que no sería como los demás guerreros. No tenía la experiencia militar de los soldados del rey Saúl, ni la imponente armadura ni la espada afilada que muchos creían que eran esenciales para derrotar a un gigante como Goliat. Cuando el rey Saúl le ofreció a David su propia armadura, el joven pastor se negó, explicando que no estaba acostumbrado a luchar con ella. Sabía que lo que realmente importaba no eran las apariencias ni lo que los demás esperaban, sino la confianza en sus habilidades y el propósito mayor que lo guiaba. David no necesitaba más que su honda y 5 piedras lisas. Fue al arroyo, eligió las rocas con cuidado y se preparó para la batalla con lo que tenía, no con lo que le ofrecieron o con lo que le pareció adecuado. Confió en lo que mejor sabía, en lo que había aprendido a lo largo de los años como pastor: usar la honda con precisión y calma. No fue la armadura de un guerrero famoso lo que lo preparó, sino su habilidad genuina y su confianza en Dios. Aquí, David nos enseña una lección poderosa. No es necesario equiparnos con lo que otros piensan que necesitamos para lograr nuestras metas. A menudo nos comparamos con los demás, pensando que necesitamos las mismas herramientas, las mismas habilidades o las mismas condiciones. Pero David nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de confiar en nuestras propias habilidades, incluso si parecen pequeñas o simples a la luz de lo que nos espera. A veces, lo que necesitamos para derrotar a nuestros gigantes está más cerca de lo que imaginamos. La clave no está en lo que otros tienen, sino en nuestra fe y en utilizar nuestras propias capacidades. El momento en que David y Goliat se enfrentaron fue uno de los más tensos de la historia bíblica. David, con su honda y 5 piedras, avanzó hacia el gigante, mientras Goliat lo miraba con desprecio. El gigante se burló y dijo: ¿soy un perro para que me ataquen con palos y piedras? Pero David no se dejó intimidar.
Al contrario, sabía que esta batalla no era solo física, sino una batalla de fe y coraje. Con confianza, David respondió a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». En ese momento, David dejó claro que su fuerza no estaba en las armas, sino en su confianza en Dios. Sabía que el gigante podría ser grande en tamaño y fuerza, pero no era mayor que el poder de Dios. Goliat, por muy imponente que fuera, subestimó a su oponente. Creía que su fuerza física y su tamaño serían suficientes para derrotar a cualquier enemigo, pero David llegó con algo más: una convicción inquebrantable. David no se dejó intimidar por las provocaciones, y siguió acercándose. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, usó la honda, la hizo girar con destreza, y lanzó una piedra certera que golpeó la frente de Goliat. El gigante cayó derrotado por la fuerza de la fe y la precisión de un simple pastor. La derrota de Goliat fue más que una victoria física. Fue una poderosa lección de que los gigantes, por intimidantes que parezcan, pueden ser derribados con el poder de la fe y la estrategia. La victoria de David no fue mediante la fuerza bruta, sino mediante la sabiduría al enfrentar el desafío con valentía, concentración y confianza en Dios. Esta confrontación nos enseña que en momentos de gran adversidad, nuestra verdadera fuerza proviene de la forma en que elegimos posicionarnos frente al problema. Incluso cuando el desafío parece insuperable, la fe y la estrategia pueden ser las armas más poderosas que tenemos. La victoria de David sobre Goliat resonó mucho más allá de ese campo de batalla. La caída del gigante no solo trajo gloria a David, sino que también significó una victoria simbólica para todo el pueblo de Israel. El ejército israelita, que había estado paralizado por el miedo a Goliat, ahora se encontró revitalizado y renovado por el valor de David. Cuando cayó Goliat, el ejército de Israel avanzó con fuerza, persiguiendo a los filisteos y obteniendo una victoria decisiva. La victoria de David no fue solo sobre Goliat, sino también sobre la mentalidad derrotista que se había arraigado entre los israelitas. Durante 40 días, el ejército de Israel había estado consumido por el miedo, convencido de que nadie podría derrotar al gigante. David, con su confianza en Dios y su valentía, demostró a todos que los desafíos más difíciles se pueden superar con fe y valentía. Pero la verdadera lección de esta victoria va más allá del enfrentamiento físico. David nos enseña que la superación no está solo en la lucha directa contra nuestros gigantes, sino en la forma en que nos preparamos y posicionamos. No era el guerrero más fuerte ni el más experimentado. No tenía las armas más poderosas, pero tenía algo que muchos subestiman: la confianza en Dios y la claridad de su misión. Su victoria se basó no solo en el campo de batalla, sino también en la preparación interior que había desarrollado a lo largo de su vida. David también nos muestra la importancia del coraje ante lo imposible. Cuando apareció Goliat, todos vieron un gigante. David vio una oportunidad. No permitió que la magnitud del problema definiera su acción. Al contrario, utilizó lo que mejor sabía, y se lanzó a la batalla con la certeza de que la victoria ya estaba asegurada. Este triunfo nos desafía a mirar nuestras propias situaciones de manera diferente. ¿Qué estamos tratando como gigantes en nuestras vidas? Podemos aprender de David y cambiar nuestra perspectiva, enfrentando nuestros miedos y obstáculos con fe, coraje y confianza de que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier desafío. La historia de David y Goliat no es solo un cuento antiguo, sino una poderosa lección que resuena hasta el día de hoy. Muchos de nosotros nos enfrentamos a gigantes de diferentes formas: miedos que nos paralizan, inseguridades que nos limitan o desafíos que parecen imposibles de superar. David nos enseña que aunque la magnitud del problema pueda parecer abrumadora, nuestra respuesta es lo que realmente determina el resultado. Una de las lecciones más claras de David es que no permitió que las opiniones de los demás definieran su potencial. Cuando David decidió enfrentarse a Goliat, sus propios hermanos y el rey Saúl intentaron disuadirlo, señalándole su juventud e inexperiencia. Pero David no se dejó sacudir por las dudas de los demás. Sabía en quién confiaba, y no tenía miedo de seguir lo que creía correcto. Esto nos enseña a confiar en nuestra visión,
incluso cuando otros dudan o subestiman nuestras capacidades. Además, David nos muestra la importancia de usar lo que ya tenemos. En un mundo donde a menudo nos comparamos con los demás, podemos sentir que necesitamos más habilidades, más recursos o más tiempo para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, David no necesitaba una espada ni una armadura brillante. Utilizó el cabestrillo, una herramienta sencilla pero con la que estaba completamente familiarizado. Esta lección nos desafía a dejar de buscar lo que nos falta y utilizar lo que ya tenemos a nuestra disposición. El verdadero poder a menudo reside en las habilidades y recursos que ya poseemos, pero que aún no reconocemos ni valoramos lo suficiente. David también nos enseña la importancia de la preparación espiritual. Cuando se enfrentó a Goliat, no lo hizo con la fuerza de sus propias manos, sino con la confianza de que Dios estaba de su lado. Nos recuerda que, por muy capaces que seamos, no debemos enfrentarnos solos a nuestros gigantes. La fe, la oración y la confianza en algo más grande que nosotros mismos pueden darnos la fuerza que necesitamos para superar los obstáculos más grandes. Finalmente, la historia de David nos invita a actuar. No esperó a que los gigantes cayeran solos. Dio un paso adelante, con valentía y fe, y utilizó sus habilidades para marcar la diferencia. Por eso, estamos llamados a no esperar pasivamente los cambios, sino a tomar una postura activa en nuestra vida, afrontando nuestros problemas con confianza, determinación y fe. Cuando aplicamos las lecciones de David a nuestras vidas, podemos mirar a nuestros propios Goliat con una nueva perspectiva. No importa cuán grandes o aterradores sean, podemos vencerlos con coraje, fe y confianza en nosotros mismos. La historia de David y Goliat sigue siendo una de las más inspiradoras y transformadoras, no solo en las Escrituras, sino también en la vida cotidiana de muchas personas. Lo que parecía una lucha imposible, un enfrentamiento entre un simple pastor y un guerrero gigante, se convirtió en el símbolo eterno de cómo la fe y el coraje pueden superar los mayores obstáculos. El legado de David va mucho más allá de su victoria militar. Dejó un ejemplo de cómo podemos afrontar las dificultades de la vida con confianza en Dios y en nosotros mismos. David nos enseñó que no importa cuán imponente o intimidante sea el desafío, nuestra verdadera fortaleza radica en nuestra fe, la estrategia que elegimos y las pequeñas habilidades que desarrollamos a lo largo del camino. En nuestro mundo moderno, nos enfrentamos a los Goliat de diversas maneras. Pueden manifestarse como problemas económicos, enfermedades inesperadas, dificultades familiares o retos profesionales. A veces el gigante es la falta de confianza en uno mismo o la sensación de que somos incapaces de ganar. Sin embargo, la historia de David nos recuerda que ningún desafío es demasiado grande cuando nos armamos de fe y coraje. La victoria de David no se trató solo de derrotar a un enemigo visible, sino de superar el miedo, la duda y las limitaciones impuestas por la visión humana. Nos enseña a ver los problemas con los ojos de quien cree que, con la ayuda de Dios, todo es posible. Al igual que David, cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar a nuestros propios gigantes. No necesitamos ser perfectos, ni tener condiciones ideales, pero sí tener una visión clara de lo que queremos conseguir, el coraje para dar el primer paso y la confianza de que, incluso en los momentos más difíciles, estamos no solo. La lección más importante que podemos sacar de esta historia es que no importa el tamaño del desafío, sino la fe y confianza que depositamos en Dios y nuestras capacidades para superarlo. El coraje de David y su confianza en el poder de Dios nos enseñan que, con fe, cualquier gigante puede ser derrotado y cualquier desafío puede superarse. Ahora que conoces la historia de David y Goliat, y las poderosas lecciones que nos enseña sobre la fe, el coraje y la superación, es hora de aplicar estos principios a tu vida. Recuerda, los gigantes a los que te enfrentas pueden parecer imponentes, pero con confianza en tus habilidades y fe en algo más grande que tú mismo, es posible superarlos. Si te enfrentas a un Goliat en tu vida, ya sea en forma de ansiedad, inseguridad o cualquier otro desafío, es hora de dar el primer paso. No os dejéis paralizar por el miedo, como lo fue el ejército de Israel. Usa lo que tienes, cree en tus fortalezas y avanza con fe. Y si siente que necesita ayuda para enfrentar sus desafíos, estamos aquí para ayudarlo.
Agenda una sesión de psicoterapia, y trabajemos juntos para enfrentar a tus gigantes, superar tus miedos y alcanzar la vida que mereces. Haga clic aquí para programar su cita ahora. Recuerda, como David, tú también tienes dentro de ti el coraje y la fuerza necesarios para afrontar cualquier desafío. Comencemos hoy tu viaje de superación.